Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LVVP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LVVP. Hoy vamos a iniciar hablando nuevamente de los Tiburones de La Guaira, que sigue teniendo una carga informativa importante del equipo escualo. Dándole continuidad a la noticia que le ofrecíamos en las semanas anteriores, William Cuevas ya tiene un nuevo equipo para jugar en lo que queda de verano 2025. Él había dejado de jugar con su equipo en Corea del Sur, pero confirmó su agencia deportiva que ya tiene un nuevo conjunto y también en la pelota asiática. Se trata de los Elephant Brothers en la Liga de Taiwán, precisamente el equipo en donde también hace vida el venezolano Mario Sánchez y el venezolano Nivaldo Rodríguez. Ahora William Cuevas es el nuevo venezolano que va a estar allí. Será la primera experiencia de William Cuevas en dicha liga. Él antes había participado con el equipo Kitty Wings en la pelota coreana. Estuvo allí unas 7 temporadas, así que sin duda alguna es un pelotero histórico del béisbol coreano, William Cuevas, que ahora va a tener esta nueva experiencia en la pelota taiwanesa. Ciertamente nosotros mencionábamos que había una posibilidad quizás de que participara con Tiburones luego de que finalizara su contrato en Corea, pero este nuevo contrato en Taiwán habría que esperar a ver cuáles son los planes que tendría William Cuevas. En todo caso, recuerden que la pelota en Taiwán finaliza a mediados y finales del mes de octubre, así que habrá que esperar, en dado caso de que él tenga el interés de participar en Venezuela, que concluya la liga, que se tome un periodo de descanso y después pueda incorporarse al equipo escualo. Pero la realidad es que ya tiene un nuevo equipo y sigue en el lejano oriente William Cuevas, en este caso en el conjunto de los Elephant Brothers. También conversando de los Tiburones de La Guaira, quería hablarles de Ángel Macuare, este lanzador derecho que ya la semana anterior lo mencionábamos en un Noti LVP por el excelente rendimiento que está teniendo. Sin embargo, hoy la noticia que le damos al respecto de él es que ya nos confirmó en la jugada que va a participar en la campaña 25-26 con los Tiburones de La Guaira. Será parte de esa rotación de la campaña 25-26. Esto lo confirmaba el propio Ángel Macuare ante los micrófonos de LVP en la jugada. Nunca este lanzador de 25 años, oriundo de Puerto Ordaz, ha podido jugar en Venezuela. Él pertenecía a los Tigres de Aragua, pasó en un cambalache a los Tiburones de La Guaira, nunca ha podido jugar con ellos y por primera vez en su carrera está fuera del sistema de las ligas menores. Él empezó la temporada en la AA de los Mellizos de Minnesota, fue dejado en libertad y ahora está en la American Association con el equipo de los Explorers. En sus primeras 4 aperturas, Ángel Macuare con una extraordinaria efectividad de 0.47 y un muy buen whip de 0.63. Así que los Tiburones de La Guaira pueden contar con Ángel Macuare para su rotación de cara a la siguiente contienda, según lo que nos confirmó el propio lanzador en la jugada. De hecho, ya nos mencionaba que había tenido contacto directo con Fernando Veracierto y su gerencia deportiva y que ya les manifestó que va a estar con el equipo lo antes posible. Solo una lesión, y ojalá esto no ocurra, pudiese retardar o apartar a Ángel Macuare de debutar precisamente con los Tiburones este año, así que se mantienen los planes de él de jugar con los Tiburones, una muy buena adición para esa rotación escuala. También en otras noticias de los Tiburones de La Guaira hay que hablar sobre Yadder Arainamo, este pelotero que hemos hablado es uno de los mejores prospectos de los Tiburones de La Guaira. Él pertenece a la organización ahora mismo de los Reyes de Tampa Bay. Estaba hasta la jornada del pasado día lunes con la organización de los Cerveceros de Milwaukee, que es su equipo principal. Sin embargo, ya hubo un cambio que llevó a Danny Jansen de los Reyes de Tampa Bay a los Cerveceros de Milwaukee y precisamente Yadder Arainamo es quien pasa a la organización del sur de la Florida. Esto pudiese representar un golpe o quizás no en las aspiraciones de Arainamo de participar en Venezuela. Recuerden que Fernando Veracierto forma parte del grupo de scouts que trabajan para la firma internacional de peloteros en los Cerveceros de Milwaukee y podía facilitar el hecho de que Fernando Veracierto fuese el gerente deportivo de Tiburones y trabajara con los Cerveceros de Milwaukee un permiso. Ahora el hecho de que se va a una organización como los Reyes de Tampa Bay pudiese hacer que todo esto no se caiga, pero ciertamente se complique un poco más. Habrá que esperar cuáles serán los planes de los Reyes de Tampa Bay con Arainamo. Él hasta ahora solo había jugado este año en la sucursal clase A fuerte de los Cerveceros de Milwaukee con un muy buen promedio al bate de 297, un OPS por encima de 800, sumaba 24 dobles, 11 jonrones y 2 triples en la sucursal clase A fuerte de los Cerveceros, con 51 carreras anotadas y un total de 51 carreras impulsadas. Arainamo es principalmente campo corto,
jugó esa posición hasta en 50 oportunidades esta temporada, aunque también tuvo un paso por la tercera y por la segunda almohadilla. Esperaremos a ver qué ocurre en definitiva con Arainamo, pero esa es la noticia. Cambia de organización a los Rays de Tampa Bay. Habrá que ver qué tanta protección tendrá alrededor Arainamo en esta nueva organización, si quieren que participe en Venezuela o no, pero esto pudiese poner al menos en pausa esos planes de jugar en Venezuela mientras que se retoman estas nuevas conversaciones entre la actual gerencia de Tiburones y su nuevo equipo en Estados Unidos. También hablando de los Tiburones de La Guaira, quería conversar con ustedes sobre Diego Cartaya, que mencionábamos en el anterior Noti LVP, había sido dejado en libertad por la organización de los Mellizos de Minnesota. Evidentemente que su estatus ha cambiado muchísimo a lo que era anteriormente. Diego Cartaya, un prospecto que recibió un bono millonario para firmar con los Dodgers de Los Ángeles ya hace más de 6 temporadas y ahora estaba sin equipo. Sin embargo, el periodista Daniel Álvarez reportaba que ya tiene nueva organización Diego Cartaya. Se tratan de los Gigantes de San Francisco, el equipo que lo firmó. Veremos qué tanta oportunidad de juego va a recibir Cartaya. Él este año en la AAA de Minnesota apenas batió .085, conectó un solo cuadrangular en 20 encuentros, no dio más extra bases, remolcó una carrera y anotó otras 4. Una temporada que a la ofensiva fue muy compleja. Jugó con Tiburones el año pasado, hizo su debut, todavía conserva el estatus de novato. En 7 juegos disputados consumió 19 turnos al bate, por lo tanto sigue siendo novato en Venezuela Diego Cartaya y dejó un promedio al bate de 211. En Tiburones siguen trayendo buenas expectativas de que, a pesar de que haya cambiado de organización con los Gigantes de San Francisco, pueda participar en la contienda 25-26 Diego Cartaya, que ahora viste un nuevo uniforme con la organización de California, los Gigantes de San Francisco. Toca hablar de Cardenales de Lara, que oficializó su primer importado de cara a la contienda 25-26. Se trata de Rangel Ravelo, el nuevo importado oficializado para la campaña 25-26. Y lo de nuevo nos referimos a la campaña 25-26 porque ya es un extranjero que está habituado a jugar en Venezuela. De hecho, será la 8ª temporada de Rangel Ravelo en el béisbol venezolano. Las declaraciones que ofreció el departamento de prensa de Cardenales son de José El Chato Yepes, el gerente deportivo de Cardenales, y comentaba: su experiencia en la liga será de gran importancia para aportar a los jugadores más jóvenes. Confiamos que él podrá apoyarnos en la inicial y como designado. Eran las palabras que ofrecía José El Chato Yepes sobre la nueva contratación para la campaña 25-26 de Rangel Ravelo, que cubano a sus 33 años de edad está ahora mismo jugando en la pelota mexicana. Primero tuvo un paso esta campaña por los Tecos de Dos Laredos, luego pasó a los Toros de Tijuana y en definitiva en lo que va de temporada en el béisbol mexicano tiene 41 juegos disputados, 300 de promedio al bate, muy buen promedio al bate de Rangel Ravelo, con 861 de OPS, 15 impulsadas, 5 jonrones, 5 dobles, 20 carreras anotadas para Rangel Ravelo, que sigue mostrando la vigencia. Fue un bateador muy importante en la gran final y en la postemporada para los Cardenales de Lara. Era una de esas piezas que iban a repetir sí o sí los crepusculares, y eso fue lo que consiguieron y oficializaron esta misma semana con Rangel Ravelo como importado para la campaña 25-26. En otras informaciones con respecto a los Cardenales de Lara, quería conversar sobre Joendrys Gómez, que ha tenido un muy buen mes de junio y un muy buen mes de julio. La verdad que después de unos 2 primeros meses de campaña complejos en los que pasó por hasta 3 organizaciones, primero por los Yankees de Nueva York, luego por los Dodgers de Los Ángeles, luego fue a parar a los Medias Blancas de Chicago. En Chicago estuvo en estos 3 equipos en las grandes ligas. En Chicago tampoco se pudo concentrar, lo colocaron en asignación, luego fue bajado a la AAA de los Medias Blancas de Chicago, pero ahora sí se pudo asentar Joendrys Gómez, que entre el mes de junio y el mes de julio ha realizado un total de 9 aperturas. En esas 9 aperturas, Joendrys Gómez tiene 2 de efectividad y 1.25 de whip. En esas 36 entradas de labor, con 9 aperturas que les mencionaba y 48 ponches. Tiene más de un ponche por episodio Joendrys Gómez desde el mes de junio y julio completos en la organización AAA de los Medias Blancas de Chicago. Tuvo un breve lapso de tiempo como relevista con la organización de los Vientos, sin embargo, en definitiva fue colocado como abridor en la AAA de los Medias Blancas de Chicago. Esa es su posición y veremos si en definitiva podremos ver este brazo que ha mejorado después de un primer comienzo de campaña complejo para él. Ahora vuelve a retomar ese estatus de buen pelotero
que se tenía de buen lanzador que puede hacer el trabajo en Grandes Ligas. Veremos si tendrá y podrá dar ese paso o no Yoendris Gómez. Cardenales de Lara espera la expectativa de sus posibilidades de participar o no en la 25-26. Todo lo que ha pasado en esta campaña da a pensar de que está más cerca de lograrlo, pero en todo caso habrá que tener un poco de prudencia al respecto sobre Yoendris Gómez, que tiene 2 de efectividad desde el mes de junio y julio en la AAA de Chicago. Otro pelotero de los Cardenales de Lara del que vamos a hablar es José Azócar, que también vive un muy buen presente. El pelotero que recién llegó vía cambio al equipo crepuscular desde los Caribes de Anzoátegui. En sus últimos 7 duelos ha tenido un muy buen despertar ofensivo en la organización de los Mets de Nueva York. Azócar tiene promedio al bate de 357 y OVP de 438 en esos últimos 7 duelos, con 8 carreras impulsadas y 5 carreras anotadas para él. Recuerden que Azócar comenzó el año en la organización de los Mets de Nueva York, comenzó precisamente en ligas menores, luego tuvo un breve lapso de tiempo en las Grandes Ligas, fue colocado en asignación, lo tomaron los Bravos de Atlanta, lo pasaron también por asignación, él al final decidió tener su carta de libertad y ahora tuvo la oportunidad de firmar nuevamente con la organización de los Mets de Nueva York, estando en el equipo AAA, y ha tenido ese buen resurgir ofensivo. Recuerden que los planes de Cardenales con Azócar todavía no están claros. Pareciera que él ha manifestado a la gerencia que quiere descansar un tiempo y quizás pudiese incorporarse entre el mes de diciembre o en una eventual postemporada. Todo esto pudiese cambiar acorde al tiempo de juego que venga teniendo en las ligas menores, o si es subido a Grandes Ligas, o si en todo caso pierde algo de acción. En Cardenales de Lara esperan que puedan convencerlo y que pueda jugar un poco antes José Azócar, que ahora mismo vive un gran presente en la AAA de los Mets. La excelente temporada de Carlos Pérez con los Rieleros de Aguascalientes se sabía que podía dar un cambio de rumbo, pero no porque su rendimiento no lo pudiese mantener, sino que pasara a un equipo contendor del campeonato. Y precisamente eso es lo que ocurrió. Cambio de equipo para Carlos Pérez en la pelota mexicana, ya no está con Aguascalientes, ahora está con los Diablos Rojos de Ciudad de México, que son precisamente el equipo con mayor cartel de favorito para repetir en el campeonato de la campaña 2025. Carlos Pérez en esta temporada dejó promedio al bate de 3.57 con Aguascalientes y un OPS por encima de 1000, 18 jonrones, 14 dobles, 71 carreras empujadas en 79 duelos para Carlos Pérez. Estamos hablando de que prácticamente remolcó una carrera por encuentro con Aguascalientes. Además, detrás del home fue un receptor bastante cumplidor. 35% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, por encima de la media de lo que ofrece la liga, y además jugando en la inicial. Un pelotero de cartel MVP, Carlos Pérez, que ahora pasará a un conjunto con muchísimas más oportunidades de trascender en la postemporada, como los Diablos Rojos de Ciudad de México. Veremos si mantiene la misma cantidad de juego que estaba viendo con Aguascalientes, o en un conjunto más competitivo y con mayor cantidad de peloteros tendrá un poco menos de tiempo de juego. En todo caso, es un paso hacia adelante en su carrera en México, estando precisamente con el equipo más importante del momento. En otras noticias de los Bravos de Margarita, Ramón Flores vive un buen momento ofensivo, también en el mismo conjunto en el que está ahora Carlos Pérez. Ramón Flores en esos últimos 15 días con los Diablos Rojos de Ciudad de México tiene promedio al bate de 364 y un OPS de 920 para Ramón Flores, con 5 carreras anotadas, 5 carreras empujadas, una base robada para él. Ciertamente no ha sido el pelotero con más tiempo de juego, pero está jugando mucho más de lo que había jugado en el mes anterior. Robinson Cano, por ejemplo, en los últimos 15 días ha sido el titular más indiscutible de los Diablos Rojos con 11 juegos, y en el caso de Ramón Flores tiene 8 duelos en esos últimos 15 días con ese gran promedio al bate de 3.64, que si sigue manteniendo obtendrá por supuesto mayor cantidad de juego. No ha sido una temporada fácil para Flores. La campaña pasada ya fue compleja con los Diablos Rojos, pero esta todavía lo ha sido un poco más. 2.74 ha sido su promedio al bate, un OPS por debajo de 800, primera vez en su carrera desde que está en México que el OPS ni siquiera llega a 800, ha conectado 4 cuadrangulares, esa es una realidad.
más de lo que conectó el año anterior, pero sigue siendo una temporada compleja para él, que gracias a este buen rendimiento que ha mostrado en esos últimos 15 días está obteniendo mayor tiempo de juego y ojalá pueda mantenerlo para que ese timing que el año pasado lo perjudicó de hecho en la temporada regular con los Bravos de Margarita lo recupera al 100% de cara a la temporada invernal. Y para finalizar la información de los Bravos de Margarita, toca hablar de Enrique Jiménez. Este receptor estuvo involucrado en un cambio esta misma semana. El canje pasó entre los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit. Enrique Jiménez pertenecía a los Tigres de Detroit y pasó a Minnesota a cambio del lanzador abridor de las Grandes Ligas, Chris Paddack. Este receptor bastante joven, además de 19 años de edad, oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui, solo había jugado en la rookie de la organización de los Tigres de Detroit. Allí en esta temporada había dejado promedio al bate de 2.50 con 7.9 de OPS y a la defensa estaba dejando un 30% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo. Apenas tiene 19 años, no hemos visto a este receptor todavía en la LVP, pero sin duda alguna que estamos hablando de un gran talento en Enrique Jiménez, porque Chris Paddack, que no es un as de rotación, pero sí es un abridor que te puede ayudar en la postemporada a dar un paso importante de cara a la obtención del campeonato, es quien es cambiado por Enrique Jiménez. Así que la evaluación que se está haciendo dentro de Minnesota con respecto a Enrique Jiménez es bastante positiva. Veremos cuándo podrá debutar en la LVP. Corresponde hablar ahora de los Navegantes del Magallanes. Desde En la Jugada conversamos con Federico Rojas Sabolotnich, el gerente deportivo del conjunto eléctrico, y nos confirmó cuál es el plan más o menos que estará haciendo la nave de cara a su importación en la 25-26. Recuerden que son 6 cupos de cara a la importación de la siguiente temporada y Magallanes aspira a tener en la mayoría de esos cupos lanzadores. De hecho, nos mencionaba Federico Rojas que quizás y sea probable que se incorpore un jugador de posición en la cuota de importados, pero como mínimo serían hasta 5 lanzadores acordes a la importación. Evidentemente estos planes pueden cambiar si surge algo diferente de aquí al comienzo de la temporada de la LVP, pero en principio la gerencia deportiva de los Navegantes del Magallanes ahora mismo trabaja bajo la premisa de que de esos 6 importados, 5 sean pitchers y al menos 2 sean abridores. De todas formas, habrá que esperar. Entre las opciones que tienen los Navegantes del Magallanes está el relevista Keone Kela. Él ya jugó con Magallanes en la temporada 2013-2014, está siendo uno de los relevistas más dominantes de la pelota mexicana. Sin embargo, tiene competencia los Navegantes del Magallanes para contratar a Keone Kela. Cardenales de Lara, Tiburones, Leones, otros equipos en México también están contactando y pujando por el propio Keone Kela a la hora de ofrecerle el mejor contrato. Nosotros conversamos con el propio Kela y nos confirmó esta información y nos decía que la oferta que mejor cumpla para él será la que en definitiva va a tomar. Un lanzador que en sus últimos 12 innings de labor ha ponchado a 18 rivales en la pelota mexicana con una extraordinaria efectividad de 2.92. Veremos si en definitiva Magallanes o los otros equipos de la liga que les nombré pueden concretar o no esta firma. En otras noticias de los Navegantes del Magallanes, José Gregorio Castillo fue puesto nuevamente en asignación por los Mets de Nueva York. Él había sido ascendido a las Grandes Ligas, lanzó un encuentro de relevo el pasado 25 de julio y ahora fue puesto nuevamente en asignación José Gregorio Castillo, viendo si ahora lo selecciona otro equipo vía waivers o en definitiva van a hacer lo que ya hicieron en el pasado, que es bajarlo a AAA. José Gregorio Castillo tendría que aceptarlo y permanecer en esta organización. Ciertamente de él se han visto cosas muy positivas desde que fue bajado nuevamente a la sucursal AAA de los Mets de Nueva York en lo que va de mes de julio, contando lo hecho en AAA y en Grandes Ligas. En el relevo que tuvo el pasado 25 de julio dejó efectividad de 1.42 en el mes de julio con un whip de 1.74. José Gregorio Castillo en esas 6.1 entradas de labor. Como les digo, pareciera que los planes de los Mets de Nueva York es mantenerlo dentro de la organización, pero al ponerlo en asignación deben colocarlo en waivers y veremos si otra organización selecciona o no a José Gregorio Castillo. En otras informaciones de los turcos, Renato Núñez, recuerden que había sido dejado en libertad por los Zaraperos del Saltillo. Desde En la Jugada contactamos con el propio Renato Núñez y nos decía que por ahora ya no va a participar más en esta temporada en el béisbol mexicano y que lo que espera es descansar de aquí al comienzo de la LVP para estar en 100% de sus condiciones físicas de cara a la próxima campaña. Recuerden que estamos hablando de un pelotero que empató el récord de cuadrangulares en una temporada con Alex Cabrera al sonar 21 vuelas cercas. Estuvo muy cerca
de alcanzar la cifra tope de empujadas que tenía Jesús Guzmán en su momento de 63, un pelotero que se ha convertido desde la temporada anterior en el gran referente ofensivo de los Navegantes del Magallanes. En esta campaña tuvo, vamos así decirlo, luces y sombras Renato Núñez, porque al comienzo de la campaña, por ejemplo, le fue muy bien, pero después fue cayendo su rendimiento. Aún así, sus números globales son bastante positivos. En 50 juegos remolcó 31 carreras, conectó 17 extra bases, 9 de ellos jonrones, con 856 de OPS y 272 de promedio al bate. En definitiva, para los magallaneros, Renato Núñez ya descansará de aquí al comienzo de la temporada el próximo 15 de octubre. Y para finalizar las informaciones con respecto a los magallaneros, Jorman Gómez fue ascendido a la sucursal AA de los Guardianes de Cleveland y ya hizo su debut. Bastante positivo el debut de este lanzador falconiano, que la verdad promete también para los Navegantes del Magallanes. Jorman Gómez, de 22 años de edad, oriundo de Coro específicamente, y su apertura en AA la hizo el pasado 23 de julio. En dicha salida realizó 5 entradas de labor, permitió una carrerita limpia únicamente Jorman Gómez y ponchó a 5 rivales. Dio 4 boletos, una cifra bastante alta, pero aún así termina siendo una muy buena salida de Jorman Gómez en lo que es su primera presentación de su carrera en la sucursal AA. Recuerden que la sucursal AA en la edad promedio está entre 24 y 25 años y él tiene 22 años y ya fue ascendido hasta este nivel. Uno de los mejores talentos que tienen los Navegantes del Magallanes en sus granjas es Jorman Gómez y está teniendo una temporada bastante positiva, tanto así que ya debutó en AA y lo hizo de la mejor manera posible. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Llegamos a la mitad de este Noti LVP, amigos, y como siempre les recomendamos que se suscriban al canal, así nos apoyan a que este proyecto pueda continuar creciendo. Además, dejar un like si les está gustando este contenido es absolutamente gratis para ustedes y a nosotros nos beneficia muchísimo para continuar creciendo dentro de esta plataforma. Pueden activar las notificaciones, así apenas publiquemos un video ustedes lo podrán disfrutar lo antes posible. Turno de hablar de los Caribes de Anzoátegui, y la colega Georgeny Pérez hacía oficial una noticia que se especulaba desde hace algún tiempo. Ella mencionaba que ya está completamente firmado Harold González como nuevo importado de cara a la campaña 25-26. Hay que recordar que este lanzador dominicano estuvo en la parte final de la contienda anterior con Caribes de Anzoátegui, lo hizo bastante bien y esto le valió un contrato en la Liga Mayor. Y en la Liga Mayor también dejó buenas sensaciones Harold González, por lo que la gerencia de Caribes de Anzoátegui no iba a desperdiciar la oportunidad de firmarlo para la 25-26. En este caso, Harold González estuvo trabajando con los Samanes de Aragua en la temporada regular, realizó 8 aperturas, dejó una efectividad de 4.25, no es la mejor, pero tomando en cuenta lo que uno ha llegado a ver en la Liga Mayor, es una buena efectividad y un whip de 1.39. En la postemporada, en el round robin, realizó 2 aperturas más y dejó efectividad de 3.27. Harold González con los Samanes de Aragua. Y después en la gran final, que fue a 5 juegos, él abrió 2 de esos 5 juegos y dejó efectividad de 4.50. La temporada anterior, en 4 aperturas con Caribes de Anzoátegui, dejó whip de 0.88 Harold González y efectividad de 2.79. Así que estamos hablando de un lanzador que el año pasado se mostró muy productivo con Caribes de Anzoátegui, que hizo un buen trabajo con los Samanes de Aragua, equipo campeón en la Liga Mayor, y que ahora repetirá, según la información que dio a conocer la colega Georgeny Pérez, en la importación de Caribes de cara a la 25-26. En otras informaciones de Caribes de Anzoátegui, Romer Cuadrado ya tiene equipo en México. Él ha tenido una temporada extraña porque primero comenzó con Zaraperos del Saltillo, luego dio el salto a la Liga Mayor después de solo 3 encuentros disputados con Zaraperos del Saltillo, y ahora nuevamente regresa a la pelota mexicana, en este caso con los Acereros de Monclova. Romer Cuadrado, que lo que fue esta temporada en la Liga Mayor no fue la mejor para él, dejó promedio al bate de 2.64 en esta campaña, en casi 20 encuentros disputados, apenas sonó un cuadrangular, no gozó de plena titularidad
en los Centauros de La Guaira, y este pelotero que llegó el año pasado a Caribes y tuvo una gran temporada, diría yo, hasta 10 vuelas cercas con 36 carreras impulsadas, sonó en Romer Cuadrado. Ahora tiene una nueva oportunidad de finalizar de la mejor manera posible esta temporada en el béisbol mexicano y tomar el mayor ritmo de juego, el mayor timing de juego para llevarlo y ejemplificarlo en el terreno de juego, pero ahora con los Caribes de Anzoátegui en la contienda 25-26, nuevo equipo para Romer Cuadrado después de concluir la Liga Mayor. Ahora se muda nuevamente a México, pero con los Acereros de Monclova. Y para finalizar las informaciones de Caribes, Luis García continúa su crecimiento y su rehabilitación de cara a regresar a la Gran Carpa, quizás en 2025, porque ya fue ascendido a la sucursal AA Luis García. Recuerden que él se perdió todo prácticamente el 2023, apenas hizo un par de aperturas y luego se lesionó con los Astros de Houston, pasó por el quirófano, se le hizo la Tommy John, se perdió todo el 2024 y recayó un poco de la lesión, y por eso no ha lanzado en gran medida del 2025. Ya reapareció y ahora está en la sucursal AA. Él hizo 2 presentaciones en la rookie de los Astros de Houston. Luego fue ascendido Luis García a la sucursal clase A de los Astros de Houston, y precisamente ahora es ascendido a la sucursal AA. Para Luis García es fundamental poder mantenerse sano en lo que será esta rehabilitación. De hecho, ya hizo su primera apertura en AA. Realizó 2.1 entradas de labor, en donde no permitió carreras limpias y ponchó a 3 rivales. Habrá que esperar a ver cómo se siente ese brazo, pero es una muy buena noticia que un lanzador que hasta hace no mucho estaba en la lista de lesionados, la primera presentación que tuvo en esta campaña fue en el 7 de julio en la rookie. Y miren, en este mes de julio ya pasó 2 aperturas por la rookie, una por la clase A fuerte y una en AA. Así que estamos hablando de que pareciera que está recobrando por completo esa salud Luis García. Veremos si es demasiado deprisa para que lance este año en la Gran Carpa, pero es una muy buena noticia verlo de regreso al montículo. Silvino Bracho concluyó su participación en la Liga Mayor y, como era de esperarse, no iba a estar inactivo hasta el comienzo de la próxima temporada de la LVP. Firmó contrato precisamente con el equipo en el que trabajó en el pasado. Estamos hablando de los Toros de Tijuana. Volverá Silvino Bracho a la pelota mexicana. Muchos decían, no, Silvino ya no está para lanzar en México. Simplemente por una decisión personal quiso quedarse en el país hasta que concluyera la Liga Mayor Silvino Bracho. Pero no era por falta de ofertas. Eso pueden tenerlo absolutamente claro, y para muestra un botón, ahora que tan sencillo como que terminó la Liga Mayor y consiguió un contrato más rápido que inmediatamente con los Toros de Tijuana. En esta campaña como tal con los Delfines de La Guaira en la Liga Mayor, Silvino Bracho actuó en 20 encuentros, tomando en consideración que es una liga que tiene 42 duelos, prácticamente actuó en la mitad de los mismos, un día sí, un día no. Ganó 4 duelos, no perdió ninguno, salvó 4, 2.70 de efectividad y 1.05 de whip para Silvino Bracho, que también actuó en la postemporada y en la gran final con Delfines de La Guaira. En la campaña anterior ya él estuvo precisamente con los Toros de Tijuana, como les comentaba, 44 relevos con 1.73 de efectividad, 1.15 de whip, estuvo intratable Silvino Bracho la campaña anterior con los Toros de Tijuana. Era obvio que no iban a dejárselo a ningún otro equipo, y por eso repetirá de cara a la campaña 2025, al menos el final de la misma, Silvino Bracho, y se podrá poner completamente a tono, llegará completamente a tono a una eventual temporada 2025-2026. Con las Águilas del Zulia, ya saben, Silvino Bracho continuará en acción ahora con los Toros de Tijuana en el final de esta temporada 2025. Hablando también de las Águilas del Zulia, quería conversar con ustedes sobre Eiberson Castellano, un brazo que ha sufrido algunas lesiones en el 2025, pero que ya pudo regresar de la más reciente. En relevo lo hizo, pero aún así regresó Eiberson Castellano. Recuerden que este lanzador maravino de 24 años de edad está en la sucursal AA de los Phillies de Filadelfia. Empezó el año con los Mellizos de Minnesota, había sido tomado en draft de regla 5, luego fue devuelto a los Phillies de Filadelfia, empezó en AA, el 29 de abril fue su última presentación, se lesionó, reapareció en clase A fuerte el 23 de mayo y luego fue ascendido rápidamente otra vez a la AA de los Phillies. Allí hizo una apertura el 29 de mayo y desde esa fecha no teníamos más conocimiento de Eiberson Castellano, que reapareció este pasado 26 de julio con la AA de los Phillies de Filadelfia, precisamente
como relevista. Lanzó en el quinto inning, en una entrada de labor permitió una carrera limpia, le dieron 2 indiscutibles y ponchó a un rival. Castellano nos decía en conversación con En la Jugada que ya se siente muchísimo mejor de las molestias que había tenido y que todavía no quiere hablar de la temporada 25-26 con las Águilas porque quiere enfocarse en culminar completamente sano. Pero sí nos dejaba saber de que él siempre va a tener interés de participar en Venezuela. Y el hecho de que haya perdido tanto tiempo de juego, sea un lanzador ya de 24 años de edad, nos animaría a pensar de que no habría mayores inconvenientes para que al menos en la 25-26 la organización de Filadelfia permita que Eiberson Castellanos lance con las Águilas del Zulia, sea como abridor o como relevista. Creo que puede aportar a la organización zuliana. Y hay un pelotero que quizás está fuera del radar de las Águilas, pero creo que puede ayudarlos en la campaña 25-26. Me refiero al receptor José Álvarez. Este careta, hasta hace un par de temporadas, estaba en las ligas menores con la organización de los Cardenales de San Luis. Ahora, desde el 2024, está en la Frontier League. El año pasado ya estuvo allí, no le fue nada bien, pero en el 2025 ha sido otro completamente José Álvarez. En 53 duelos en la Frontier League, 3.42 de promedio al bate, 407 de OBP, 7 bases robadas en 8 intentos para José Álvarez y casi 800 de OPS. Estamos hablando de un receptor que tiene 24% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo y que también puede jugar como jardinero derecho. Así que José Álvarez, nosotros conversábamos precisamente con este receptor maravino de 25 años de edad. Él apenas debutó con las Águilas del Zulia en la 2020-2021. Jugó por 22 encuentros, es verdad que perdió su estatus de novato, pero ha estado fuera del radar en el pasado más reciente. Nosotros conversábamos con el propio José Álvarez y él nos decía: tengo interés de participar con las Águilas del Zulia en la 25-26, ya no tengo ningún requisito migratorio que me lo impida y veremos si en definitiva podrá ser así. Así que de la receptoría de Águilas del Zulia, que ya estaba bastante poblada, se le suma un nuevo nombre, como es el caso de José Álvarez, que manifestó ahí en la jugada su disposición de participar en la contienda 25-26. Jesús Rodríguez es sin duda el gran prospecto de los Tigres de Aragua en las ligas menores. Nosotros cuando hicimos el video de los 5 mejores prospectos de los Tigres de Aragua no lo incluimos únicamente porque ya perdió su estatus de novato en Venezuela al tomar 3 turnos al bate más de lo que requiere la regla. Pero se pudiese seguir evaluando como un prospecto y la verdad tiene un futuro promisorio Jesús Rodríguez en Venezuela. Ojalá los Yankees de Nueva York le permitan jugar en la LVP, porque para muestra un botón lo que ha hecho en los últimos 7 días con la organización neoyorquina. En AAA, Jesús Rodríguez tiene 394 de promedio al bate, 429 de OVP y 1065 de OPS en esos últimos 7 juegos, donde ha remolcado 10 carreras, ha conectado 13 hits y ha sonado hasta 3 extra bases, de los cuales 2 han sido cuadrangulares. Así que Jesús Rodríguez sigue pisando fuerte para debutar este mismo año en las grandes ligas. Veremos si la organización de Nueva York, que ha sido muy celosa con él, le permite o no participar en esta contienda, pero lo que está claro es que ha venido mostrando una y otra vez en esta misma temporada que tiene condiciones extraordinarias para producir en las grandes ligas. Imagínense entonces lo que pudiese hacer este pelotero, que puede jugar primera, receptor, que es su principal posición, en la antesala, hasta en el outfield puede jugar Jesús Rodríguez si lo necesitan, y colocando estos registros que les mencionaba a continuación de 394 de promedio al bate con 10 impulsadas en los últimos 7 duelos para él. Otro de los peloteros interesantes de cara al futuro de los Tigres de Aragua es Cristian Suárez, este lanzador zurdo que el año pasado fue parte fundamental del bullpen del manager Buddy Bailey y del manager Russell Vázquez. Él está en la AA de los Dodgers de Los Ángeles y ha tenido muy buenas presentaciones Cristian Suárez en sus últimos 10 innings de labor. En esas últimas 10 entradas, una sola carrerita limpia le han anotado a Cristian Suárez con 0.90 de efectividad y 1.30 de whip. Él, por primera vez en su carrera, está a tiempo completo en la sucursal AA de los Dodgers de Los Ángeles. Ya el año pasado estuvo allí. Es verdad que había comenzado la temporada en clase A fuerte y después fue ascendido. Este año ha estado desde el principio en Tulsa, el equipo AA de los Dodgers de Los Ángeles.
A pesar de que su efectividad en la temporada es de 4.25 y el whip es de 1.72, como ustedes escuchaban hace algunos segundos, 0.90 es la efectividad que tiene Cristian Suárez, este lanzador zurdo, desde los últimos 7 juegos hasta el momento. 10 entradas de labor con 1.30 de whip y 0.90 de efectividad para este brazo zurdo. Y finalizando las informaciones de los Tigres de Aragua, hay que hablar de José Manuel González, un pitcher que todavía no hemos tenido el privilegio de ver en Venezuela, pero que sin duda alguna este lanzador que pertenece a los Rangers de Texas en la sucursal clase A fuerte es uno de los más motivantes, de los más ilusionantes lanzadores que tienen los Tigres de Aragua en las ligas menores. En sus últimas 4 aperturas, José Manuel González tiene efectividad de 2.91 y un buen whip de 1.25 para él. 15 ponches en sus últimas 21.2 entradas de labor. José González, como yo les mencionaba, nunca ha jugado en la LVP. Este año, desde el inicio de la temporada, ha estado en clase A fuerte, tiene efectividad de 3.08 en lo que va de temporada. En Tigres de Aragua quisieran contar con él, pero entienden que ahora mismo la cantidad de innings que tiene al momento de esta temporada lo pudiese complicar. 79 entradas de labor y todavía no hemos comenzado el mes de agosto, evidentemente que hacen complicado una posible participación, sobre todo porque de forma automática iría incluido en la lista de fatiga extrema, pero hay que darle tiempo al tiempo. Ojalá la organización de Texas le abra las puertas a este lanzador oriundo del Vigía y de casi 24 años de edad a que pueda participar en Venezuela para que se desarrolle todavía mucho más rápido y que pueda aportar al talento del béisbol criollo, porque un talento como el de José Manuel González claramente necesita en los Tigres de Aragua y se necesita en la LVP. Vamos a finalizar este Noti LVP del día de hoy hablando precisamente de los Leones del Caracas y de Eric Leal. Eric Leal ha tenido una muy buena presentación en el mes de julio y si lo englobamos de hecho en sus últimas 5 salidas nos damos cuenta que ha sido otro Eric Leal. En esas últimas 5 aperturas el lanzador valenciano tiene 1.86 de efectividad y 0.83 de whip. Vuelvo y repito, 1.86 la efectividad de Eric Leal en sus últimas 5 aperturas, con 0.83 de whip en 29 entradas de labor, donde ha ponchado a 24 rivales. Para muchos quizás esto es cualquier cosa, pero hay que decir que hubo un tramo de la temporada donde Eric Leal tenía efectividad por encima de 8. Y ahora mismo eso ha cambiado tanto a que Eric Leal tiene efectividad de 5.50 en sus 19 aperturas en lo que va de temporada. Que en sus últimas 5 tenga 1.86 de efectividad, evidentemente que habla de un lanzador que ha tenido una mejoría. Luis Ojo ha tenido conversaciones con el propio Eric Leal. Hay disposición de Eric de participar en Venezuela siempre y cuando no tenga ninguna restricción de parte de los Yankees. Pareciera que no va a ser así, a pesar de que tiene una gran cantidad de innings. Es un estatus completamente diferente al que les mencionaba algunos segundos atrás de José Manuel González. Ya Eric Leal no es un prospecto, tiene otro tipo de contrato y otro tipo de visión los Yankees sobre él, así que no debería haber mayor problema en que juegue con los Leones del Caracas en la 25-26, y para los Leones por supuesto que es positivo que haya mejorado Eric Leal positivamente desde el pésimo comienzo de campaña que tenía a esta muy buena actuación de esas últimas 5 aperturas con 1.86 de efectividad. Otro que reapareció en los Leones del Caracas es Luinder Ávila. Nosotros le hemos estado haciendo un seguimiento cercano a Luinder Ávila, entre otras cosas porque pudimos conversar con él hace semanas atrás y nos había dicho que va a participar al 100% este año con los Leones del Caracas, siempre y cuando Kansas City se lo permita. Ya había tenido contacto con parte del tren directivo de los Leones del Caracas y les había manifestado su interés de jugar con ellos, pero una lesión prácticamente evitó que estuviese 2 meses fuera de los terrenos de juego Luinder Ávila. Él ya reapareció en la clase A fuerte de los Reales de Kansas City. Allí es que iniciará su rehabilitación. Él no lanzaba desde el pasado 22 de mayo, reapareció el pasado 25 de julio. Estamos hablando de más de 2 meses de ausencia. Luinder Ávila, uno de los mejores prospectos de la organización de Kansas City y uno de los mejores de los Leones del Caracas, lanzó una entrada de labor, permitió una carrera limpia, dio un boleto y ponchó a 2 rivales. Luinder Ávila no cree que la organización de los Reales de Kansas City todavía pudiese tener algunos planes para él. Él es roster de 40,
va a cumplir 24 años de edad, todavía pudiese tener algún tipo de restricciones de cara al futuro, pero él nos decía: voy a hacer todo lo posible para obtener el permiso, y el primer paso para lanzar en Venezuela es estar sano, y ya va en pro de eso Luinder Ávila, que hizo su primera apertura luego de la lesión en la sucursal clase A fuerte de los Reales de Kansas City. En otras noticias de los Leones del Caracas, vamos a conversar sobre Jesús Vargas, que se hizo oficial su contratación con el equipo de los Elephant Brothers en la Liga de Taiwán, el mismo equipo en el que está Mario Sánchez, el mismo equipo en el que está Nivaldo Rodríguez, el mismo equipo en el que está William Cuevas. Ahora está Jesús Vargas en los Elephant Brothers. Él ya nos había informado en su momento en la jugada de que luego de concluir su temporada en la Liga Mayor, precisamente iría a Taiwán porque tenía una oferta interesante. Se concreta esto, evidentemente que no es una buena noticia para los Leones del Caracas que Jesús Vargas firme en la Liga de Taiwán, entre otras tantas, porque la Liga de Taiwán termina mínimo entre mediados del mes de octubre, finales del mes de octubre. Entonces prácticamente tendría descartada su participación, al menos al comienzo de la temporada, como fue el año anterior, donde él fue el pitcher de la jornada inaugural, Jesús Vargas. Quizás esto será imposible de realizar en el 2025, porque tiene contrato en la Liga de Taiwán que termina mucho más tarde, y ya de ahí en adelante habrá que ver si firma un contrato multianual que evita que pueda lanzar con los Leones del Caracas en todo este invierno. Eso se desconoce, habrá que ver cómo se desarrolla el resto de la temporada de Jesús Vargas en la Liga Taiwanesa, pero se confirma una información que nosotros le habíamos adelantado en su momento: ya está con el conjunto de los Elephant Brothers firmado en la pelota taiwanesa. Y para finalizar las informaciones de los Leones del Caracas, nosotros la dimos a conocer en nuestra cuenta en la red social X. Armando Dueñas es uno de los nuevos importados para los Leones del Caracas de cara a la contienda 25-26. Estamos hablando de un relevista que estuvo actuando en la Liga Mayor con los Samanes de Aragua. Estuvo en el equipo campeón Armando Dueñas, y ahora está en los planes de la organización caraquista para la siguiente temporada. Este lanzador cubano dejó efectividad de 4.05 en la pasada contienda con Samanes, 1.45 de whip, y en 20 entradas de labor ponchó a 18 rivales. Nunca ha jugado en la LVP Armando Dueñas, y ahora lo estará haciendo con los Leones del Caracas, según pudimos conocer desde En la Jugada. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP, y como siempre les recomendamos que activen el botón de las notificaciones, que dejen un like si les gustó el contenido. Todo esto nos beneficia muchísimo para continuar creciendo dentro de esta plataforma, y básicamente es lo único que les pedimos a cambio para que podamos seguir haciendo este proyecto valedero a lo largo del tiempo. Activen la campana de notificaciones, que esto les beneficia a ustedes. Apenas publiquemos un video, les saltará la notificación para que lo disfruten lo antes posible. Y recuerden, además, estas tres cosas son absolutamente gratis: suscribirse al canal, dejar un like y activar el botón de las notificaciones. Además, les recomendamos que nos escriban en los comentarios lo que quieren saber de cada uno de sus peloteros de la LVP, no importa el equipo que sean. Nosotros estaremos leyendo esos comentarios, filtrando la información y llevándoselas en el siguiente Noti LVP, porque ustedes saben que lo mejor del béisbol venezolano lo disfrutan precisamente acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.